Llegamos a la última actividad de la jornada. Gracias a todos por seguir, por quedarse. Seguimos transmitiendo en vivo. Nos están mandando mensajes. Nieves mandó que está muy emocionada, que siente como si estaría acá. Así que es muy lindo sentir esa conexión con todos los lugares que no están acá, pero que nos acompañan. Voy a presentar a Yacira Jacinto da Silva. Voy a hacer una traducción en línea con mi portugués que estuve practicando durante todo este año en CEPA, con un hermoso grupo de comunicación del que formo parte. Así que bueno, cualquier cosa me corrigen. Claro. Bueno, Yacira es graduada en Ciencias Biológicas, Matemáticas y Derecho. Maestría en Derecho Procesal. Actualmente es abogada, consultora y empresaria en la ciudad de San Pablo. Fue jueza de Derecho en el Tribunal de Justicia de San Pablo hasta el 2017. En el ámbito social, en Vitigüí, San Pablo, participó de la fundación de las siguientes instituciones: APAC, que es la Asociación de Protección y Asistencia Carcelaria; IPIS, el Instituto de Protección e Inclusión Social; el Instituto de Cultura Espírita Hermani Guimarães Andrade. En Bragança Paulista, ¿está ok? Bragança Paulista. Correcto. Bien. Participó de la fundación de la institución ECOA, Espacio Comunitario de Aprendizaje y Programa de Educación Integral. Y en San Pablo fundó la institución Porta Alberta. En el ámbito del espiritismo es espírita de nacimiento. Participó activamente de la educación de infancia y juventud espírita. Miembro de CEPEDOC, que es el Centro de Pesquisa y Documentación Espírita de CEPA Brasil. Autora del libro Criminalidad, Educar o Punir. Actual presidente de CEPA. Yacira tiene 64 años, casada con Mauro, que está presente. Tiene 5 hijos y 4 nietos. Y vamos a compartir ahora su conferencia, que lleva el título Límites creados o mantenidos a las propuestas de mejora social. Gracias. Bien, amigos, es una alegría, un honor estar aquí con ustedes. Mauro y yo nos sentimos muy felices toda vez que estamos aquí. Há una energía buena, há un amor que nos contagia y nos hace muy felices. Gracias por eso. Pido disculpas porque voy a intentar un portuñol. Es malo, pero pienso que facilita un poco la comunicación. Me gustaría hacer una conversación, algo un poco más próximo. Y por eso les pedí a algunas personas que me ayuden conforme voy pasando aquí mi habla. Empiezo diciendo que vamos a intentar hablar un poco de los límites, de los obstáculos, de las paredes que impiden el avance de una sociedad más justa, de una sociedad mejor. Este trabajo escribí para el 7º encuentro de CEPA Brasil, que pasó ahora en Santos, el 4 y 5 de noviembre. Y es fruto de un análisis que hice del manifiesto que está en el final del libro que escribí en coautoría con Milton Medrán Moreira, llamado Espiritismo, Ética y Moral. Al fin de este libro dejamos Milton y yo un manifiesto. Son
10 propuestas objetivas basadas en la visión espiritista, laica y libre pensadora. Todos ellos proponen la defensa de los derechos humanos, de las causas humanitarias, como la justicia, la educación, la salud, la ciencia, el trabajo digno, la solidaridad, etc. La intención es invitar a todos a trabajar en la construcción de una agenda, en asociación, obviamente, con otros sectores de la sociedad. Sin embargo, sabemos que existen claras dificultades para aplicar esta agenda. Estamos pensando en fortalecer la voluntad de hacer, de encarar face a face el problema, de cambiarmos ideas sobre cómo podríamos, de hecho, cambiar algo, porque la sociedad va a reproduciendo. Y a veces tenemos que parar para pensar en cómo podríamos contribuir para hacer un cambio verdadero. Sí, por favor, otra vez, me olvidé. Bien, está ahí para ustedes verem la portada del libro Espiritismo, Ética y Moral. Y también dejé solamente para evidenciar las 10 propuestas que hicimos en el manifiesto. Este libro está disponible en cepainternacional.org. Es un ebook, es gratuito, está a la disposición. Puede pasar, por favor. ¿En qué consiste este trabajo? Tiene el objetivo de resaltar únicamente el problema, llamar la atención sobre la necesidad de hablar de él, no fingirnos, hacernos de cuenta que él no existe, porque esta es la posición más cómoda y que más nos interesa porque no exige acción. Entonces, la intención es invitarlos para pensarnos juntos sobre la realidad. Al tener la capacidad de aceptar la existencia del problema, tendremos mejores condiciones para discutir posibles caminos, tales como revisar nuestros conceptos, que a veces están de acuerdo con una tradición arraigada, estructural de nuestra sociedad. Y no tenemos la capacidad de salir de la caja y buscar otra visión. Pienso yo que el trabajo que vivimos hoy, durante el día todo, es una contribución excepcional para nos mover, para salirnos de la zona de conforto que a veces nos ponemos y nos interesa mucho. Pretendo buscar apoyo para adoptar algunas atitudes diferentes, más eficaces, para que podamos dar un paso adelante. Penso que si tuviéramos la capacidad de hacer eso, podremos dar una contribución, mientras que sea pequeña, pero salir del lugar común. Y de alguna manera hacer con que estos postulados
guíen nuestras vidas, que hagan parte de nuestras preocupaciones, que al dirigirmos um centro espírita, al dirigirmos um projeto social, los tengamos em conta. Pensemos em nossa família, em nossas relações próximas. Enfim, poner a preocupação com esses problemas em nossa vida de verdade. Ou seja, despertar-nos para a necessidade de avançarmos com estas causas. Quando hablo de límites, de obstáculos, empecilhos, estou falando de posturas, de comportamentos seculares, porque as fronteiras, os idiomas, os regímenes políticos, as ideologias, as setas religiosas, entre outros, nos separam. Estamos vendo hoje, todo o tempo foi falado aqui da situação política de Brasil, de Argentina, e não só. Está no mundo um momento difícil em que estamos divididos, separados, dos lados. Ana falava disso, porque temos que viver como se fôramos uma pelota de tênis. Ou está lá, ou está cá, ou está lá, ou está cá. Por que não pensarmos que somos capazes, somos inteligentes, somos transcendentes? Singramos os mares, os rios, descobrimos o tesouro de las matas, o cielo, volamos. Porque não somos capazes de diminuir estas paredes, esses muros, esses obstáculos que nos colocam em posições tão antagônicas. E necessitamos pelear, porque meu lado é o melhor, muito melhor que tuyo. E assim seguimos. E hacemos parte disso, sem conseguir fazer o que propus hoje Ana. Oír, escuchar verdadeiramente. Porque se consigo entender minimamente que leva o outro a pensar distintamente, puedo desenvolver a empatia, puedo lidar melhor com a situação. Pero, como não é um exercício fácil, estamos todo o tempo repetindo isso, não intentamos, nem intentamos fazê-lo. E reproduzimos sem perceber, a vezes, quanto estamos reproduzindo. Então, a proposta de conversação hoje é esta: pensar nesses obstáculos. ¿Por qué quien nació de la línea del Ecuador arriba es mejor de que quienes nacieron de la línea del Ecuador para abajo? ¿Qué hace las personas pensaren que son mejores porque nacieron del lado de cima de esta línea? Eso no pasa, pasa. Y pasa en el medio espírita también, en el medio científico también. Hay muchos prejuicios que nosotros a veces no percebemos. Cuando vamos a organizar un evento conjuntamente, quien está del lado de cima de la línea y quienes están del lado de abajo, percebemos eso, que hay preconceito, perdão, prejuízo, hay prejuízo. Com tu música, com tu dança, com tu comida, a vezes disfarçamos
disfarçamos, escondemos, pero tenemos estas posturas. Disfrazamos, pero tenemos essas posturas. Então, a língua, a melhor é aquela, a outra não. A cor de piel, e vamos. A identidade sexual, não, pero o certo é esse, aquele não é certo. ¿Para quiénes? Perguntamos. Para mim, que sou heterossexual, talvez seria esta a posição, mas para o outro, que é homossexual, pode ser distinto. E eu tenho que respeitar isso. Não é solamente respeitar, compreender que somos distintos. E não é malo ser distinto, pensar distinto. As diferenças generam aprendizajes maravilhosas quando somos capazes de admirá-las, pero generam peleas invencíveis quando queremos detener a verdade. E é o que passa com nós. Queremos ser os melhores, trayendo para abaixo de la línea, não só a cor da piel, la ciudad que naciste es mejor que la otra. Dentro de esta ciudad, el barrio que tú vives es mejor que el otro. Porque crecemos, fuimos moldados en esta cultura maniqueísta, dualista. Solo hay dos posiciones, el cierto, el errado, el bonito, el bello, el feo. No hay posibilidad de ver, de enxergar la infinidad de belezas que hay entre un punto y otro. Y nos olvidamos de nos esforzar para comprender que el mismo problema que está en la piel de Gustavo hoy y que no me dice nada, no me dice respeto, mañana está en mi piel. Y así sucesivamente. Mas não são solamente os obstáculos que estão entranhados estruturalmente em nossa cultura. Também há aqueles que produzimos em la dinâmica de nossa vida, que desenvolvemos ou simplesmente alimentamos. Não queremos cambiar, porque em algum ponto nos favorece. Então, seguimos. Isso nos faz pensar que somos orgulhosos. Nos inventamos que somos melhores em alguma coisa. O outro não está pensando o mesmo, pero nós insistimos e não vemos quais são as consequências malas desta atitude. Vamos caminhar um pouco. Eu queria agora pedir uma ajuda para reflexionarmos juntos. Eu quero pedir a Virgínia que me ajude. Por favor, Virgínia. Te queria perguntar, um toque, por favor, solamente um toque. Se em Argentina há prejuízo de classe, se entendes que não, justifique, por favor. Creo que sí. Claro. ¿Quieres decir algo? ¿Por qué? ¿Qué piensas? Yo noto observando en la ciudad donde vivo, pienso que se profundiza más ese prejuicio por la inseguridad que hay en la ciudad.
entonces la gente quizás tiene más desconfianza, tiene más miedo y eso hace que se profundice el prejuicio hacia ciertas personas. Bueno, Observo eso en este momento. Después puede haber en otros ámbitos también, ¿no es cierto? Pero es lo que a mí más me impresiona, que uno por temor, por miedo, porque sabe que pasan muchas cosas, ya está calificando a personas que vemos en la calle y tenemos cierto temor de acercarnos o de hablar. Eso es lo que yo observo. gracias, Virginia. Ahora quería pedir a Rosana que nos diga a todos si está de acuerdo con la respuesta de Virginia, si te pensaría contestar, contrariar o si solamente complementarla. No puedo contrariar, porque estoy de acuerdo. Puedo completar, yo creo que sí, que hay prejuicios en nuestro país que están asociados fundamentalmente a las situaciones, bueno, ella nombró la seguridad, pero yo creo también que las situaciones están ligadas a situaciones económicas, de posiciones económicas y de educación. Está asociado a, como has dicho tú, a la forma en que se expresa una persona, a la forma en que habla, al trabajo que hace, en qué autos se moviliza, en qué barrio vive. Eso existe, es así, tal cual lo dijiste. Gracias, Rosana. Ahora, un poco más, quería preguntar a Gustavo. Gustavo, ¿cree que los lineamientos contenidos en la Ley del Trabajo, que está en el Libro de los Espíritus, parte 3, han cambiado algo para nosotros? Estudiar el espiritismo, la Ley del Trabajo, ha contribuido para nosotros cambiarmos el trato con los empleados, etcétera. Si es así, por favor, explique. Yo creo que sí. No puedo generalizar, puedo hablar de mi experiencia personal. En la empresa que trabajo, que bueno, fue fundada por mi cuñado, es una empresa familiar, hay un excelente trato con el empleado, se tiene en cuenta la cuestión social, económica, familiar del empleado y se ha tratado siempre de cuidar la relación, que sea una relación de mismo plano, de no ejercer digamos un dominio, una presión, una explotación. También nos ha ayudado quizás la ley argentina, porque de alguna manera es bastante, digamos, social y trata de poner exigente para el empleador, y entonces nos ha puesto en una posición también de estar atento a este detalle. Sí. Yo creo que la cuestión en nosotros, en la cuestión espírita, ha mellado fuertemente en la cultura de la empresa y se refleja en el trato al empleado. Pero hablo de mi experiencia. También puedo decir que a nivel general hay otros tratos también, y hay a veces maltrato, y hay también abuso de poder. Pero he visto también situaciones a la inversa, ¿no? Del empleado que se aprovecha por alguna ley de una situación y falsea un documento, y bueno, hay de todo, de los dos lados. Cierto, gracias, Gustavo. Ahora quería pedir a Hugo Beascochea que hable un poco de eso, si tiene voluntad de contrariar un poco la respuesta de Gustavo, por qué, y si no tiene, apenas complementarla, por favor. Bueno, no, yo estoy seguro que lo que dice Gustavo de su experiencia personal es así, porque los conozco a él, conozco a Dante y sé seguramente que se manejan como él dice, pero entiendo que
también hay como en otros temas, los espíritas muchas veces teorizamos más de lo que concretamos. ¿Qué quiero decir? Hay la forma en la que el capitalismo ha estructurado el trabajo hace que se complique la relación esta de igual a igual. O sea, el hecho jefe-empleado, capataz-peón, digamos, esto de alguna manera genera una desigualdad que si uno no está compenetrado, como decía Gustavo, de que en realidad somos igual al otro, que simplemente cumplimos distinta función, pero que somos iguales, es muy fácil ponerse en la posición de superioridad con respecto a quien depende jerárquicamente de uno. Entonces creo que la construcción del capitalismo, que el capitalismo ha hecho de la estructura del trabajo, no contribuye a esta cuestión. Gracias, Hugo. Y la última, yo quería preguntar a Julia Cursoni. Por favor, Julia, a su juicio, el estudio de la Ley de Igualdad que está en el Libro de los Espíritus, parte tercera, y también del artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina, que garantiza el derecho a igualdad, ¿ha hecho más respetuosa a la gente? Bueno, que haya ya una ley, para mí una ley de igualdad, implica que se respete un poco más, porque al menos ya en principio alguien identificó una problemática de falta de respeto a determinados grupos o minorías, y entonces se hace una ley para poder justamente que las cosas mejoren, ¿no? El tema ahora que está la ley, creo que viene el mayor desafío, que es que todos y cada uno y las distintas entidades pongan en práctica esa ley para que justamente la persona que siente que no se le está respetando, que no tiene un determinado derecho, que no es igual al otro, encuentre un lugar en donde poder manifestarse y realmente se haga algo al respecto. Digamos, que no quede solamente en el poder decir, sino también que se encuentre, digamos, que pueda mejorar su condición. Y creo que también ahí eso depende no solo de las instituciones como tales, sino de cada uno de nosotros, de poder hacer que esa ley y esos derechos se cumplan. Gracias, Julia. Y ahora, para terminar esta parte, pregunto a Gabriela si está de acuerdo con la respuesta de Julia o si puede contestarla. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que agregaría es, desde mi postura como educadora, no voy a hablar tanto del artículo de la Constitución, sino del Libro de los Espíritus, y cuando hablamos de la Ley de Igualdad en la escuelita, que es un tema que siempre se trata, hablamos de lo importante que es respetar las diferencias, algunas que son obvias, cuando hablamos de chicos que a lo mejor tienen alguna discapacidad, se han hecho algunas actividades especiales tratando de invitar personas que hablen desde la discapacidad. Hablamos de la tolerancia, de la aceptación, y creo que eso hace que los niños, y que después cuando sean adultos sean más justos y más respetuosos. Muchas gracias. Yo pido que pase dos, por favor. No. Bueno, está cierto. Bien, pudimos ver las opiniones de nuestros amigos, que tenemos una buena conciencia de la situación. Tal vez si analizásemos estas mismas cuestiones desde el punto de vista general de la sociedad, cambiaríamos un poquito nuestra visión. Pero estoy aquí hoy intentando ayudar a reflexionar sobre todo eso. Cuando Milton y yo escribimos este manifiesto al final del libro,
tuvimos la intención de destacar la contribución que la filosofía espírita nos da para que contribuyamos a un mundo mejor, para que tenemos recursos, fundamentos, tenemos condiciones de desarrollar un mundo más justo, un mundo menos desigual, un mundo más tolerante, más solidario, menos opresivo. Somos capaces de organizar trabajos y movimientos que cambien la dirección que el mundo ha tomado hace tiempo. Gabriela quedó emocionada al hablar del trabajo con los niños, porque sabe la dificultad que tenemos. Vimos en Brasil, ahora en este momento terrible que pasamos, un video de una maestra en la escuelita con niños de 3, 4 años peleando. Un decía, Lula es malo, otro, Bolsonaro es malo. Y preguntamos, 3, 4 niños, ¿qué están haciendo los chicos? Están reproduciendo lo que están viendo de sus padres. No es una tarea fácil. Por eso muchas veces hablamos solamente. Discutimos, hablamos y no tenemos la capacidad de actuar, de interferir en este contexto. Entonces, la idea en el libro fue trabajar conceptos universales de ética y moral, que son verdaderamente validados por el espiritismo. No necesitamos hacer una ética propia. No se piensa que una religión determinada, una secta cualquier, una filosofía específica tendrá la capacidad de cambiar el mundo. Pero todos nosotros, en cada uno de sus espacios, en su secta religiosa, en su espacio filosófico, en su grupo familiar, podemos actuar para aplicar los conceptos universales de ética y moral, que no son patrimonio de ninguna religión, de ninguna filosofía. Y podemos contribuir para que se fortalezcan a través de acciones, interiorizando, como nos mostró hoy Ana, que no es un trabajo muy fácil, pero percibiendo las reacciones, interiorizando las intenciones. Si no tengo la intención, no llego a intentar cambiar algo, ¿cómo podré cambiar? Entonces, por eso yo dije que el trabajo del día está en sintonía. Bien, vamos caminando aquí para preguntas y respuestas que son más interesantes. Pensemos en actitudes muy simples, cosas obvias que dejamos pasar. Por ejemplo, ¿cómo vivimos? Estamos parando para meditar sobre nuestras actitudes individuales y colectivas. Estamos pensando que lo que hacemos, nuestra vida, nuestra experiencia profesional, familiar, social, está impactando otras personas. ¿Cuántas veces paramos para pensar que todos nosotros influenciamos a alguien? ¿Cuántas personas están mirando en nuestro comportamiento y no estamos dando cuenta de eso? Entonces, el día a día tiene una influencia muy grande
puede tener una influencia muy grande, puede despertar una actitud proactiva, positiva, y puede despertar el contrario también. ¿Cómo nos referimos en nuestra casa, en nuestros espacios, todos, a los desfavorecidos, a estas personas a las cuales nos referimos aquí? A los drogaditos, a los pidientes que están en la calle. ¿Cómo nos referimos a ellos? Decimos: hoy me encontré con una persona, se llamaba Manuel, es así. ¿Cómo? Pensemos cómo nos referimos a esta persona. Y si ella se aproxima de nosotros, ¿qué hacemos? Quienes están en nuestro entorno ven cómo actuamos cuando alguien se aproxima de nosotros. Y a veces no pensamos en eso. ¿Qué relación tenemos con el dinero? Ayer anoche hablábamos de eso. Somos acumuladores, queremos acumular bastante, mientras todos sabemos que en Brasil decimos, en portugués se dice caixão de defunto. Caixão. Cajón. Mismo sabiendo que no hay gaveta, no tiene dónde poner el dinero allí, no da para llevar, pero queremos acumular más, 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 más y más, y mucho más. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Hablábamos también anoche sobre la perspectiva de los jóvenes hoy sobre patrimonio, que es totalmente distinta de que tuvimos nosotros más idosos. ¿Por qué será? ¿Será que porque trabajábamos tanto que no les dábamos atención para juntar más? Tenemos que hacer estas preguntas, hablar con ellos, saber por qué tiene otras perspectivas muy distintas de las que tuvimos. ¿Y cómo reaccionamos? Ahora sí, es el peligro para todos nosotros, con rarísimas excepciones. ¿Cómo reagimos a una necesidad económica de otra persona? Nuestros cofres están llenos. ¿Y cómo es que reaccionamos delante de una necesidad de una persona, a veces que amamos tanto? Son preguntas que tenemos que hacer para nosotros mismos, porque tenemos que avanzar en este punto. Todos saben que la riqueza del mundo está solamente en la punta de la pirámide. La base no tiene riqueza. Hugo lembró la cuestión del capitalismo. Hay mucha discusión sobre eso. Pero todavía se pasa de la siguiente manera. Los liberales están con la razón. Son ciertos. Hay que haber liberalismo. Por otro, socialismo. Los socialistas defienden que no se puede pensar el capitalismo de ninguna forma. Y así como en todo, seguimos con la pelota de tenis de Ana María Ramazares. Es verdad que es una cuestión compleja, muy compleja. No sabemos qué haríamos si pudiéramos compartir el dinero. No sabemos si eso es la mejor alternativa, pero tendremos de mejorar nuestra relación con el dinero, porque hoy está en las manos de muy pocos, en detrimento de muchos, muchos, muchos. ¿Qué hacemos delante de la hambre?
Estamos en Brasil con 33 millones de personas pasando hambre. Hambre. Son cuestiones que no nos incomodan. Si tenemos nuestro armario lleno de comida, ¿qué me importa esta cuestión? Eso es falta de empatía. El dolor del otro no es mi dolor. No tengo nada que ver con eso. Y para completar, vinimos aquí a estudiar una filosofía que mucha gente equivocadamente por le ser cómodo, dice o qué? Nació así porque es merecedor. En otra vida era abundante, no supo aprovechar. Ahora está sufriendo. Deja que sufra para aprender. Yo escuché de un espírita cuando hubo una guerrilla en Serra Leoa que les cortaban los brazos, las piernas de las personas por venganza, por disputa de garimpo. Alguien sugirió que hablásemos con nuestros gobernantes para interceder a favor de aquellas personas. Y un espírita contestó diciendo, no, si está pasando por eso ahora es porque en otra vida hizo sufrir, tiene que sufrir ahora. Pena de talhón, olho por olho, dente por dente. Estamos volviendo ao primado de la humanidad. Si no nos sensibiliza el dolor del otro, no cambiamos, no avanzamos, no es posible. Y esta cuestión del dinero, no sé, no tengo la respuesta. Estoy proponiendo que pensemos si vamos o no cambiar las estructuras consolidadas en las cuales estamos inmergidos. Es así, siempre fue. Sigamos. Cada uno juntando más que pueda, en detrimento del otro. Y tenemos que pensar, mira, en el otro lado de la tabela. ¿Cuál es el significado para nosotros de algunas palabras? Meritocracia, por ejemplo. Es muy cómodo. Si yo pude, ¿por qué tú no puedes? Es cómodo pensar eso. Pero es un error absurdo, porque no es posible que consideremos que todas las personas de todo tipo tienen la misma oportunidad. Y si no tenemos la misma oportunidad, ¿cómo podemos cobrar meritocracia? Yo tengo que correr 100 metros y tú tienes que correr 100 metros. Pero mis 100 metros son libres. Sus 100 metros tienen obstáculos. Y vamos a exigir que nós dos tengamos el mismo resultado. Es lo que hacemos, el que hacemos, la sociedad hace. Pone a las personas para correr, unos van sin obstáculos y otros con. Y exigimos, en nombre de la meritocracia, que todos lleguen al mismo lugar, del mismo modo, en el mismo tiempo. Entonces, tenemos que rever esses conceptos, meditar sobre eles. La empatía. El hombre blanco no puede sentirse en la piel del hombre indigenista, pero puede conmoverse con el sufrimiento, ¿no? Tenemos que enxergar el otro, por lo menos, para empezar a desarrollar la empatía. Sin sentir el dolor mínimamente, sin siquiera ver el dolor que pasa el otro, no vamos a cambiar nada en nosotros. Necesitamos un poco de alteridad, reconocer que nuestra verdad no es soberana. Eso es imprescindible, pero también no sabemos.
nuestra verdad es soberana. Unos porque están con Dios, otros porque son PhD, otros porque ya vivió mucho la experiencia. Yo sé. Y tú trata de pensar como yo, porque la verdad está conmigo. ¿Qué podría ayudarnos a desarrollar un poco la alteridad? Hoy Ana María dio una dica buena: escuchar, con la predisposición de escuchar, de oír. Porque la conducta que estamos atribuyendo a uno está absolutamente equivocada. Podemos decir que sí o que no. Tal vez la respuesta sea tal vez. Vamos a ver en qué contexto la persona adoptó aquella actitud. Si yo estuviera en la misma condición, ¿qué haría yo? Porque en el lugar que estoy hoy, parece un absurdo que aquella persona hizo, pero del lugar en que estoy. Y si estuviera en el lugar que ella está, ¿qué haría yo? Para hacer este ejercicio, tendremos que nos dispor, estar disponible. Si no, es imposible. Porque pensamos siempre, claro, del lugar donde estamos. Estes ejercicios de pensar cómo vemos las cosas, cómo interpretamos las palabras, qué impacto tiene en nuestra vida, ayuda. Porque, por ejemplo, si yo preguntara a cualquier hombre aquí, ¿tú eres machista? Es posible que todos digan, yo no, de modo algum, yo no soy. Pero estructuralmente somos fruto de una generación machista. Los hombres tenían la palabra, el derecho, eran los dueños. Mi mamá decía, tu papá vendía una propiedad, llegaba para mí y decía, assina. ¿Qué estoy assinando? Vendí, decía mi papá, para mi mamá. Vendí. No era vendemos. Si ella tenía que assinar, que firmar, era de ella también. Pero solo sabía cuando él llegaba con el papel, decía, firma. Somos frutos de esta cultura. ¿Tenemos que comprender? Sí, tenemos que comprender, pero tenemos que ayudar. Marido, eso es machismo. Pone en mi lugar ahora. ¿Ve? Vamos juntos pensar una relación más respetuosa. No hacemos eso. A veces vamos levando, vamos, en portugués decimos, empurrando, pasando adelante las costumbres, las mismas costumbres. ¿Y será que somos racistas? ¿Será que alguien aquí tenía la capacidad de decir con sinceridad, con honestidad, no soy ningún poquito racista? Lamentablemente, somos racistas. ¿Por qué somos racistas? Porque nos enseñaron, porque nos transmitieron eso. Una persona por nacimiento es mejor que la otra. Por la color de su piel es mejor que la otra.
pela capacidade econômica, é muito melhor. Esta é a melhor de todas. Vivi em uma pequena cidade, fui jueza de direito, em uma pequena cidade do interior de São Paulo. E pude testemunhar hecho absolutamente desumano, triste. Escreveram na parede, no muro da casa, de médico negro. Aqui vive preto. Ele foi lá, apagou, escreveu, pero é médico. Volvieron, apagaram, escreveram, pero é preto. Negro. Aqui vive negro, pero é médico, pero é negro. ¿Por que ser humano pensa que pode accionar desta forma? ¿Por que nós pensamos que podemos fazer isso? Porque homem que é muito mais forte fisicamente pensa que pode agredir uma mulher. E porque empregador, porque é muito mais potente economicamente, pensa que pode explotar o trabalhador. Porque não nos ponemos no lugar do outro. Porque não hacemos exercícios muito simples, que estamos escutando há milhares de anos. Uma frase solamente atribuída a Jesus de Nazaré cambiaria muito. Hace al outro que quieras que te hagan. E não somos capazes, nem desta frase, compreender, muito menos praticar. Qual seria a base do obstáculo para o cumprimento de cada uma das propostas que pusimos no manifesto? Quais são as razões que nos levam a ignorar no dia a dia os direitos básicos de todos os cidadãos? Se é meu direito, é do outro também. E no valor de uma discussão respeituosa, temos que pensar quanto pode significar uma discussão respeituosa. Ouvir, combater, porque não, Ana falava de isso hoje. Não é pecado, não é malo, não é proibido contestar, não é proibido conflitar, desde que tengamos respeito. Intentar entender por que a posição de Hugo pode ser tão distinta da posição de Gustavo ou de outro. Vamos tentar entender seus argumentos, seus fundamentos. Essa discussão pode generar frutos maravilhosos. Vimos isso hoje na fala de Ana. Porque saber não é fazer. Cambia, por favor. Saber não é fazer. Já entendemos que por las lecciones de Jesús de Nazaré, por las defensas de los derechos legales, pela ética universal que é conhecida em todo o mundo, seríamos capazes de cambiar a situação. Pero não cambiamos. Então, significa que saber não é fazer. E outra vez, me acuerdo de que falou Ana hoje também, que tendremos que nos abrir para primeiro desejar, primeiro intencionar e depois trabalhar para que nosso sonho se torne uma realidade. Como podemos fazer tamanho cambio? Porque, na verdade, seguimos. Vamos ser muito realistas.
vamos al centro espírita, estudiamos la filosofía espírita, que es linda y maravillosa, y es mesmo, tiene un conteúdo fantástico, capaz de producir grandes cambios, pero no lo producimos. ¿Por qué? ¿Cómo o qué deberíamos hacer para, de hecho, cambiar la situación? Esta respuesta tenemos que construir juntos, discutiendo, meditando, porque la verdad es que, a pesar de saber que es necesario hacer, seguimos construyendo muros, límites, valas y obstáculos que nos retienen y no permiten avanzar. La práctica revela que el libro de los espíritus tiene razón al afirmar que todos los vicios, en este caso concreto, todos los obstáculos nacen en nuestro egoísmo, que resiste, insiste, persiste, incluso ante la constatación evidente de que necesitamos al otro. No vivimos solos, pero somos extremamente egoístas. Y podemos constatar eso en las pequeñas actitudes del día a día, como en las grandes. Sería muy importante que entendésemos el valor de la humildad. Un poco de humildad nos ayudaría mucho a bajarnos nuestro orgullo, reconocer nuestras debilidades. La arrogancia, el sentimiento de superioridad es una pared muy poderosa. Porque estamos con la verdad, porque estamos en el poder, porque nadie puede nos detener. Eso es un poderoso obstáculo a la construcción de una sociedad mejor. Contener la vanidad. Paramos para pensar en cómo queremos nuestros eventos. El evento de mi casa, la fiesta de mi hija, el evento de la escuela que voy, el evento en el centro espírita. Estábamos cierta vez organizando un encuentro y yo propuse que escogiésemos un hotel un poco más simple, porque eso permitiría que más personas fuesen al encuentro. Pero yo fui voto vencido. Tenía que ser un hotel muy bueno. Y a veces no paramos para pensar en estas cosas. ¿Por qué no hacer cosas más simples? Es tan difícil hacer cosas más simples. Porque más personas participarían, porque mezclaríamos. Si poner un precio bajo, van a aparecer personas de toda especie. No, pone precio alto. Así, solamente los buenos pueden ir. Hacemos eso todo el día y no percebemos. Expandir acesso, permitir, hacer junto, seria uma forma, uma experiência interessante para empezarmos, bajar um pouco nosso orgulho, nossa vanidade. Conectar. O uso adequado da internet poderia ser um fabuloso canal de união entre os pueblos. Mientras, a veces nos olvidamos completamente que por la internet estamos hablando con una persona. Del otro lado hay una persona. Mi marido costuma decir que escribimos en la máquina lo que no hablaríamos tete a tete, frente a frente.
Entonces, tenemos que pensar sobre todas las cosas, hasta cómo estamos utilizando esta herramienta tan fabulosa para comunicarnos con todos, con el mundo. Quien está del otro lado es gente también. Gente que si estuviera cara a cara no hablaríamos ciertas cosas. Mirar a través de los ojos del otro. Asumir causas que no nos afectan. Porque yo, que no soy cadeirante, tendría que pensar en una calle que permita buen acceso a los cadeirantes. Normalmente, eso no es de mi interés. Eso no me duele y no me preocupo con eso. ¿Y si nosotros todos nos entusiasmásemos por causas que no es nuestra? ¿Tiene la piel negra? No, pero tú puedes engajarte en la causa, porque tú sabes que esta es solamente una experiencia reencarnatória, que mañana podremos nacer con otra piel, otra cor de piel. Es solo una experiencia. No era para que teníamos tanto orgullo, tanta vanidad, tanto egoísmo, porque no sé cuál será mi próxima experiencia. Es un aprendizaje, es una experiencia, una oportunidad. Entonces, podríamos pensar y nos engarrar en causas que no nos pertenecen. Ya sería una buena experiencia, una oportunidad excelente. Coraje para denunciar y enfrentar con valentía el ilícito, el irrespeto, toda violencia, todo abuso de derecho. Quiero decir de eso con voz alta, porque tu oficina está siendo zurrada y tú dices, no puedo meterme allí. Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, decía que si mantienes en silencio delante de una injusticia, tú eliges el lado del opresor. ¿Qué lado queremos elegir? Si estamos del lado de la justicia, tenemos que denunciar la injusticia. Tenemos que tener coraje para trabajar contra, para no apoyar ninguna violencia, ningún abuso de derecho, esté contra mí o contra cualquiera, para que possamos desarrollar um mundo mais civilizado, um mundo melhor. Qualquer atitude que adoptemos para dar um passo adelante em civilidade, em civismo, em solidariedade com a humanidade, é ético. Podemos e devemos adotar. Vamos para finalizar. Todos estes temas passam por la questão de la educação. Pero quando hablamos da palavra educação, que nos passa por la cabeça? Pensamos logo em la educação que poderíamos dar a nossos niños, poderíamos adotar em las escolas infantis. Mas Kardec hablaba de la educação por el hábito, que devia cambiar nuestra mirada, buscando uma educação cotidiana, de costumbres, de posturas, de transformações. E nós não pensamos em educação
de esta forma general en la nuestra educación. Educación para nos comportarmos delante del distinto, de la persona diferente. Es una forma. Yo no tengo nada contra los homosexuales, desde que o qué. No tem desde que, no tiene condiciones. Son personas que nacen homosexuales y nos cabe el respeto incondicional, a los negros, a toda población, discapacitados, etc., que sufre por la diferencia, sufre horriblemente, porque aquellos que se dicen buenos, que se dicen los mejores, implican sufrimiento, imponen sufrimiento a toda gente que está en esta condición. Entonces, educar es una palabra excelente para nosotros, para nuestro día a día. Aprender es maravilloso. Salud, pensar la salud como un derecho innegociable. Sí, yo pienso eso. Para mí, yo quiero mucha salud para mí, para mis hijas, para mis nietos, pero sería increíble si no fuera la realidad de la vida cotidiana que vivimos. Que los seres humanos no se preocupen por el dolor, el sufrimiento, la enfermedad de los demás. Hasta contra una política pública que atende a los necesitados, nosotros somos contra. Porque no es problema nuestro. Como si fuera posible vivir solitariamente, separadamente de todos los problemas sociales. También hoy, Ana María hablaba de la implicación de los sistemas, de los ambientes, de las energías. Somos impactados porque somos agentes e pacientes. Somos ativos e passivos na sociedade. Desfrutamos todos de lo que construímos todos, conjuntamente. E, sem dúvida, a palavra clave, que para mim é a maior de toda esta habla, que é respeito. Respeto como valor fundacional. Al igual que la educación, el respeto también es la base para el debate de todos los temas tratados en el manifiesto. El respeto es la base de las relaciones humanas, pero como todavía no lo ejercemos en la medida necesaria, a unos les sobra y a otros les falta. De toda y cualquier manera que analicemos las relaciones sociales. En realidad, no es simple como parece. Parece que es simple. Estudiamos, leemos y hablamos. Vamos a practicar el bien, vamos a practicar la igualdad. ¿Igualdad de quién? De nosotros iguales. Iguales com iguales e distintos com distintos. Também adoto a filosofia de meu marido. Nada é fácil. Nada é fácil. Tendremos que construir. ¿Por quê? Porque é possível. E para finalizar, eu propongo que pensamos em contribuir para reduzir os muros, as paredes, os obstáculos. Uma boa experiência seria mirarnos muitas iniciativas valientes que se hacen
en el campo de la educación, del empoderamiento de las personas, de la defensa de la naturaleza, lucha contra los prejuicios y otras violaciones de derechos. Son trabajos excepcionales que marcan la diferencia. Y podríamos mirarnos en estos trabajos, porque la pregunta que dejo para encerrar: ¿es posible superar todos esos obstáculos? ¿Será que nosotros daremos cuenta, podremos hacer eso? Y solo hay una respuesta posible. Por supuesto que sí. Decir que no llevaría al fin del mundo, porque no hay otra forma. Tenemos que hacerlo, es un trabajo que está reservado para nosotros. Muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, realmente una conferencia muy interesante, muy profunda, que nos ha dejado pensando a todos en la capacidad de acción, un poco lo que también hoy reflexionábamos con Ana María y el ejercicio que hicimos todos de la escucha, digamos, consciente, con la cabeza, con el corazón y con la voluntad, ¿no? Y cómo los acontecimientos de la vida, las cuestiones importantes, las cuestiones que nos hacen pensar, también nos hacen reflexionar sobre qué hacemos con la realidad. Entonces, creo que hoy Yacira nos trae un tema muy importante, muy clave en la reflexión de los espíritas, y como ella ya viene haciendo hace rato, ¿no? En todas sus conferencias, nos impulsa a la acción. Y la verdad que tengo que recordarles a todos que la formación de una fundación, la Fundación Puerta Abierta, que está en San Pablo, que junto a su esposo y a otras personas muy comprometidas con la realidad social, han abierto, de la cual también hemos retenido una conferencia hace un tiempo. La verdad que nos muestra un ser, como Yacira, muy comprometido con la cuestión social en los hechos, en la realidad, en la acción. Así que, así como nosotros también fomentamos la Fundación Progresar y trabajamos fuerte para mejorar la realidad de nuestra ciudad, creo que también a través de la escuelita, otro ámbito importante que Gabriela lo trajo, también es una línea de acción muy importante. Y también a través de estos eventos donde nos obligan a repensarnos, ¿no? Como para salir de aquí con las ganas, con la fuerza y la voluntad de cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor.